Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta semana, que esperamos que el Señor va a traer muchas y grandes bendiciones a través de su palabra en cada uno de los tiempos de capilla que estaremos en esta semana. Amén. Y pues seguimos alabando a Dios a través de todo lo que hacemos, no solamente a través de nuestros estudios, a través de nuestras tareas, a través del tiempo de capilla, los cantos, la predicación, y oramos por cada uno de los predicadores. Amén. Voy a invitarles, mis amados hermanos, para que inclinemos brevemente nuestros rostros y oremos. Señor, te alabamos y te glorificamos, porque bueno eres en gran manera, y tu misericordia, Señor, es nueva cada día. Señor, te alabamos porque has sido bueno con nosotros, y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Has dado fuerza y aliento a cada uno de mis compañeros alumnos, a cada uno de los profesores en la preparación de sus materiales. Y Señor, tu Espíritu Santo nos ha iluminado para hacer lo que es bueno delante de ti, Señor. Ahora, Padre, rogamos por este tiempo de capilla. Rogamos, Señor, que tú traigas palabra fresca, palabra que renueve nuestro espíritu, nuestra alma, para continuar adelante, Señor, en el ministerio que tú tienes para cada uno de nosotros en cada día. Rogamos, pues, Señor, también que tú seas con nuestros hermanos, aquellos que se encuentran delicados de salud y por esa causa, Señor, no puedan estar con nosotros en este momento. Señor, sé tú con nosotros, continúa con nosotros. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, como lo ha sido para nosotros. Mis amados hermanos, pues es para mí un gozo y un placer poder decirles que el día de hoy nuestra hermana Larisa estará predicando, estará trayendo la palabra de Dios. Y pues siendo así, entonces le damos el tiempo. Dios nos siga bendiciendo. Mi hermana Larisa, Dios te bendiga, que Dios hable a través de ti. Estamos en Romanos, en esta ocasión escogería Romanos 8:15, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, lo que significa que nosotros podemos acercarnos al Señor por esta condición que tenemos de hijos sin temor, sin vacilación. Y es un versículo muy tierno, porque ahora podemos llamar a nuestro Dios algo más íntimo. Es nuestro Padre, es nuestro papá, es nuestro papito, y por esa razón me gusta mucho. Hola, Romanos 5 del 7 al 8, la versión Nueva Biblia al Día, dice: es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse un caso así. Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Ahora estamos reconciliados con el Padre y esta vida tiene sentido. Decidí hacer este video para que nos pudiéramos sentir unidos, que estamos en esto juntos, y pues no sé a ustedes, a mí me dio mucha felicidad ver a mis compañeros allí y que están compartiendo de uno de los pasajes que les han impactado en su vida. Cada uno de nosotros tenemos pasajes que han revolucionado nuestro interior. Pero en esta ocasión me gustaría, de toda la carta de Romanos, tocar el capítulo 1 del 16 al 32. Ya se parece muchísimo, pero yo creo que al leer la carta a la iglesia de Roma, hay un argumento que desarrolla Pablo en toda la carta completa, y no me gustaría como cortar todo el argumento, pero pues voy a ir adelante. No voy a mega profundizar teológicamente en cada una de las palabras, porque eso ustedes ya lo hacen en clase, o lo van a hacer próximamente en las clases, en clase de hermenéutica también. Entonces yo me propongo exponer específicamente el versículo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dunamis, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esta carta a los romanos, antes de iniciar, me gustaría comentar dos cositas.
Pablo está por ir, quiere que los hermanos se comprometan a apoyarlo en su viaje a España, y otro que la iglesia está compuesta tanto por judíos como gentiles. Bueno, toda esa es historia, ¿verdad? Salen los judíos de la iglesia, queda mayormente gentil, regresan los judíos a Roma y hay pleitos ahí entre ellos. Y otra cosa es que Pablo no había ido a visitarlos todavía, la iglesia está como en espera. Entonces, pues, a mí me llamó mucho la atención de este versículo 16, si puedes empezar a compartir, del 16 al 32, me llamó mucho el versículo 16 porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dunamis de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y yo me quedaba pensando, ¿puedes pasar a la siguiente? Y a la siguiente. ¿Por qué Pablo no utilizó la palabra que comúnmente se decía, la palabra energía? ¿Por qué él no utilizó esta palabra para describir al evangelio, que es la actividad, la operación? No, él describió al evangelio como dinamita, como poder, como potencia. La siguiente, quienes han visto la película de la Liga de la Justicia, es como esa tipo, la caja madre de la Liga de la Justicia, que le dicen no contiene poder, es poder en sí misma. Entonces, yo quiero presentar eso. Y pues la iglesia en Roma pensaba que la demora de Pablo se debe tal vez a que su mensaje no es suficiente para un encuentro con la vulgaridad gentil de la metrópoli, o que de los poderes espirituales o no espirituales que se encuentran ahí, la cultura y la banalidad que imperan en Roma. Y 3 de los autores con los que estuve trabajando, entre ellos Beacon, decían este mismo punto. Por eso el apóstol registra en el versículo 13, no, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces Pablo nos intenta describir en esta parte por qué él no se avergüenza del evangelio, porque es poder, pero luego él va a desarrollar en los próximos versículos lo que trae consigo. Y puedes pasar al siguiente. Por eso titulé este sermón Evangelio Dunamis, un evangelio lleno de poder, un evangelio explosivo, dinamita, que en sí mismo es poder. Vamos a ver por qué. Número 1, por una revelación divina. Pasa al siguiente. Esta revelación divina se pasa en 3 aspectos. Una revelación de su justicia, de su ira y de su poder y deidad. Y esto lo vamos a encontrar en los versículos 17, 18, 19 y 20. Y vamos a ver primero la parte de su justicia. Dice, porque en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y yo creo que un Dios tan grande se dio a conocer para que por medio de la fe es la forma en la que nos podemos nosotros confiar en Dios y creer en Él. Dios nos dio una oportunidad en medio de que somos culpables. Además, la justicia de Dios y su ira son 2 caras de la misma moneda. Pero aquí yo creo que el Dios justo que se está revelando es un Dios que se supone que la justicia es pagar a la persona lo que debería por el castigo, por lo que ha hecho. Pero Dios es tan justo que vamos a ver qué va a pasar. Tan, tan, tan. Y yo creo que una de las imágenes que más me impactan, por la que podemos entender la ira y la justicia de Dios, es, ¿puedes pasar a la siguiente? Es esta, el león y el cordero. Un león que es el rey de reyes. Bueno, si me imaginamos al león, no, es un rey que protege su reino, es feroz. Y así podemos ver, y por otro lado un cordero que es sacrificio, que es vulnerable y que en este caso es perfecto, ¿verdad? Porque la Biblia así lo menciona. Y la otra cosa que está aquí, la otra revelación que da él de sí mismo es de su ira. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, un Dios santo no puede estar cerca del pecado, porque todo aquel que se acerca muere.
a la santidad de Dios es tan grande que no podemos acercarnos a ella sin morir, sin tener consecuencias. Sin embargo, Jesús mismo en sí derramó toda su ira sobre su Hijo para que nosotros no recibiéramos el castigo. Es un cordero puro, sin mancha, que era sacrificado en aquel entonces en el pueblo de Israel anualmente por el pecado de todos, ¿verdad? Y era un cordero perfecto. Y aquí es donde la ira y la justicia de Dios se toman de la mano. Hermanos, yo creo que no deberíamos tener un solo pelo de miedo en presentar el evangelio a las personas. Todos ellos y todos nosotros antes, hermanos, hemos estado en rebelión constante contra Dios. Dice John Lynn, no podremos comprender el amor de Dios hasta que entendamos realmente su ira. Dios nos ha revelado en él, en su poder, en el evangelio, nos ha revelado su justicia y su ira. Pero vamos a ver qué otra cosa nos ha revelado. Pásale el siguiente, por favor. Antes de eso, ok, esa, de su poder y deidad. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y yo quiero ahondar en estas dos palabras, poder y deidad. ¿Puedes dejar de compartir un segundo? A nuestro Dios, en la parte de poder, a nuestro Dios se le nombra el Shaddai, el Dios todopoderoso. Pero ¿qué tanto es todopoderoso? Y yo lo imagino así. Hermanos, el anciano de días que menciona Daniel, el rey que está gobernando, se hizo un bebé. Ese es un Dios todopoderoso. Este es nuestro Dios Shaddai, que se ha mostrado a través de la creación. Y luego vamos a ver su deidad. El universo, hermanos, dice la física, que se constituye de 12 elementos básicos que constituyen la materia y el universo. Entonces dicen que estos 12 elementos están en constante cambio, en aleatoriedad, así se llama. Y esta aleatoriedad causa en el universo caos. Y entonces dicen, pero este caos puede ser de alguna forma predecible. Entonces, lo que va a pasar en el futuro es predecible. Y decía el físico, no, porque dentro de este caos hay un equilibrio y cada decisión que se toma afecta en la forma en la que va a cambiar el futuro. Entonces, nuestro mundo es tan complejo, hermanos, es tan complejo, ni siquiera la misma física logra completamente describirlo. Decía Einstein, Dios no está jugando a los dados. Y Einstein profundizó en la teoría de la mecánica cuántica y en otras más. Y a mí me gusta mucho este asunto de la física, pues porque es muy interesante como conocer estos datos que hacen saber a nosotros que Dios se ha revelado a través de la creación que ha hecho. Y en cuanto a su deidad, su divinidad, la segunda ley de la termodinámica dice esto, que hay en el mundo entropía, hay caos. ¿Puedes proyectarla otra vez de las diapositivas? Esto mismo. El mundo que está ordenado a veces llega a ser caótico. Esto se le llama entropía, hay caos. Pero dentro de este caos hay equilibrio. ¡Qué locura! Que dentro del caos hay equilibrio. Esto es tan perfecto y los físicos aún no logran entender. Desde este físico es que es increíble cómo el universo puede de una forma estar ordenado, pero a la vez ser caos, pero a la vez tener equilibrio. Eso nos revela una divinidad de Dios tan grande. Y bueno, esta misma ley habla, también puedes pasar a la siguiente, habla de una sincronía de objetos. Cuando ponemos varios objetos sobre la mesa, como un metrón o como un metrónomo, están tic-toc, tic-toc, y cada uno empieza en distintos tiempos. Pero con el paso del tiempo se van a sincronizar por las vibraciones que hay en la mesa. Es una locura. Todo lo que está a nuestro alrededor proyecta la divinidad de Dios, porque como dice el pasaje,
porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, y lo dice el 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Puedes pasar a la siguiente? Yo creo, hermanos, que este evangelio dunamis que predicamos nosotros, que vivimos nosotros diariamente, es poderoso, no solamente porque tenemos a un Dios poderoso que hace que nuestro mensaje no llegue como bolitas, decía Spurgeon, como bolitas de papel que tiran hacia una persona, sino como balas que penetran en el alma. Y número 2, una condición humana. ¿Puedes pasar a la siguiente? Hay un rechazo de la revelación. Los pasajes 21 al 25 vamos a ver. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hay un rechazo a la revelación, hermanos. Permítanme un segundo. Y yo creo que el Evangelio Dunamis confronta el problema más antiguo y profundo del corazón de todos los seres humanos, de todos los hombres, el pecado. Y el pecado, hermanos, es egoísmo que no nos permite ver y rechazar a un Dios tan grande y tan magnífico como el que acabamos de ver. Un Dios que ha revelado su justicia, su ira, su poder y su deidad. Y una vez que lo eliminamos de la ecuación, hermanos, decía José Luis en el video de Romanos, o sea, la vida tiene sentido con él. Pero lejos de él, entonces, no lo tiene. Y vamos a ver que este patrón que está diciendo en los versículos de por lo cual, va a decir, yo creo que es como lo que hacen los demonios, conocen sobre Dios, pero no lo adoran, no lo glorifican. Igual el hombre tiene una búsqueda constante de contener a un Dios incontenible, hermanos, es imposible. Y por lo mismo nos perdemos en nuestros razonamientos, en la sabiduría. El hombre trata de encerrar a Dios en una cápsula. Es imposible porque Dios se ha revelado como un Dios poderoso, divino, justo y airado. Y tratan de manipular a un Dios que no puede ser manipulado, hermanos. El evangelio dunamis que predicamos no puede ser contenido ni encapsulado. Un evangelio dunamis predica sobre el estado actual del ser humano y sus consecuencias. Dirán, ¿por qué Larissa está predicando si ya sabemos que verdad se tiene que exponer al pecado del mundo? Lo estoy repitiendo porque nuestra generación, en especial, se denomina una generación líquida. Y en el afán nosotros de que, la tolerancia, hay que tolerar y eso, no vamos y confrontamos el pecado. Aquí nadie está hablando de juzgar, sino que no vamos y confrontamos el pecado de nuestros corazones a las personas. Este es el evangelio dunamis, un Dios que se revela contra la humanidad y una humanidad que se ha rebelado contra él. Muy bien. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? De un rechazo a la revelación de Dios inmediata. Yo la resumo de esta forma: muerte. Porque todo lo que van a ver es una muerte de mente y de espíritu. Vamos a leer los versículos 26 al 32. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin